Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo y hoy quería hablar de este corte y liberación espiritual. ¿A qué nos referimos con este proceso? Muchos le llaman despertar espiritual, tiene distintos nombres, ¿no? Salto cuántico. Es un cambio interno de cada uno. Es un cambio poderoso. Es un cambio que siempre está asociado a la voluntad. Si no hay voluntad, puede haber un despertar, un entendimiento de lo que es este mundo, de cómo funciona la interferencia en este mundo, la parasitación. Pero si no hay una voluntad de querer cambiar, el cambio es muy difícil de que se produzca. El primer proceso consiste en despertar. Yo despierto dándome cuenta de la realidad donde estoy. Tomo conciencia de esta realidad. Eso es un shock. Cuando yo tomo conciencia de esta realidad, es donde yo me doy cuenta que he generado muchas ataduras, mucho contrato etérico, ataduras y contratos etéricos. En esta vida hice eso y en todas las vidas pasadas. Entonces yo tengo ese cúmulo de contratos y de ataduras. Entonces, a través de mi voluntad, yo voy a proceder a cortar. Yo voy a realizar el corte. Yo voy a cortar todo este pasado de invocación que yo hice. Invocación a seres espirituales, le decía yo. Yo le decía también que eran seres de luz, que eran dioses. Después me di cuenta que todo eso era parasitación. Eran todos parásitos. Cuando tomo conciencia, yo me di cuenta que me até al parásito. Sin querer, a través del engaño, a través de mi curiosidad, de mi búsqueda, de esa cosa interna mía que me llevó hasta acá. Y claro, para llegar hasta acá yo pasé por todo eso, por todas esas situaciones. Entonces, ahora voy a cortar, siempre en base a la voluntad, a mi intención de corte. Ahora, para cortar, yo tengo que tener muy claro de que yo me tengo que empoderar, porque ahora no voy a tener de qué agarrarme. Yo antes, en una situación de desesperación, tenía un santito, una estampita, un Jesucito, un símbolo, algo de donde agarrarme, de donde aferrarme. Como yo no podía controlar mi vida y como yo en el fondo tenía miedo de hacerme cargo de mí mismo, yo necesitaba buscar algo para aferrarme. Un ser que yo consideraba superior, que tenía poderes extraordinarios que yo le había dado para que solucionara esto que yo no podía solucionar. En mi miedo de enfrentarme conmigo, yo pedí, yo hice lazos, hice rituales, entregué mi energía, cedí. Ahora el corte, ¿qué es? El corte es una renuncia. Yo tengo que tener la voluntad de decir quiero cortar, quiero renunciar, pero también tengo que tener la certeza y la seguridad de saber que yo me voy a quedar solo conmigo mismo. Ya no hay más crucecitas, ni estampitas, ni seres, ni símbolos de donde yo me cuelgue, de donde yo me aferre. Y esto no es fácil, esto parece algo sencillo, pero para muchas personas terminar y exterminar todo eso que habían idealizado, todos estos seres grandiosos que algún día me iban a solucionar la vida, a los cuales yo le pedí, nunca obtuve resultados. Ahora me tengo que dar cuenta que eso no existe. Eso que estaba ahí en realidad existe, pero tienen otras intenciones hacia nosotros. Yo siempre era la víctima de la energía que consumían estos seres a nivel etérico. Yo le llamaba santos, dioses, Jesús, vírgenes.
Esa devoción y esa entrega mía los hizo muy grande. Ellos, al alimentarse de la energía del humano, crecen, se hacen grandes, imponentes, poderosos. Y la sesión nuestra es voluntaria. Nosotros los llamamos, los atrajimos, los invocamos. Y ahora, en este corte, yo tengo que tener la certeza de que realmente no los necesito. De que no tengo ni siquiera una gota de admiración hacia estos seres. Porque esa gota de admiración me abre un canal y es una vulnerabilidad. Yo tengo que cortar con certeza, con confianza. Tengo que cortar y quemar todos esos contratos que yo hice. Cancelo todos esos rezos. Cancelo todos esos rituales. Cancelo todo de esta vida y cancelo todo de todas las vidas pasadas. Yo renuncio a todo eso. Yo ahora estoy solo conmigo. Y ahí empieza una nueva etapa. ¿Realmente soporto estar solo conmigo? Yo me miro al espejo y me acepto y me quiero, o me miro al espejo y lo único que veo son falencias, debilidades, programaciones mentales que me pusieron y que yo acepté. Programaciones de yo no puedo, yo no sé, yo no sirvo. En este proceso de corte y liberación espiritual, le decimos espiritual porque estamos cortando desde el físico todos los lazos que tenemos en el cuerpo etérico, para que ese cuerpo etérico empiece a quedar libre. Entonces es una liberación espiritual, se libera el espíritu. Le puedo decir espíritu porque es más sutil, le puedo decir luz, le puedo decir alma. Los términos son intercambiables según la ideología del ambiente. Yo le digo cuerpo etérico y luz. Liberamos en realidad el cuerpo etérico, porque en la separación el arconte puso al físico acá, al etérico en un lugar complicado, y la luz en una la luz está en una vibración de luz. El proceso de corte y liberación también lleva, o te tiene que llevar hacia un proceso de integración. Vos vas a integrar tus partes que han estado manipuladas y separadas. Vos, en un proceso de sentirse y de sentirte integrado, sentirte que ya sos un ser de luz. Ese es el primer paso, pero siempre está la voluntad, porque por más que yo te diga y te cuente, si de tu parte no existe la voluntad de querer cortar, liberarte y cambiar, no se va a producir, ese cambio no va a llegar nunca. Yo no puedo trabajar en tu interior. Cada uno va a trabajar en su interior, porque cada uno tiene una panorámica de cómo es por dentro. Y ese trabajo interno, del que todo el mundo habla, es un trabajo difícil. Entonces, este proceso, ¿cómo llega? Llega primero entendiendo, comprendiendo, cortando, liberando mis partes más sutiles de mi cuerpo más sutil, entrando en un proceso de integración y después lentamente me sumerjo en un proceso de observación interno mío. Es una observación donde yo voy a estar atento a qué me está pasando, a cómo actúo cuando estoy yo solo conmigo mismo, cómo actúo cuando estoy con los demás. ¿Qué reacciones tengo hacia los demás? ¿De qué forma le hablo hacia los demás? Porque la palabra es una energía que puede ser buena o puede lastimar. La palabra es una energía que yo emito y que le llega a la otra persona. La otra persona toma esa palabra, la interpreta según la energía que trajo esa palabra y reacciona emocionalmente. ¿Hasta dónde todo lo que yo digo
daña a la otra persona, daña en el sentido de que le genero emociones bajas, emociones de dolor, de sufrimiento, de ira. Entonces yo me empiezo a observar. Este es un proceso largo, es un proceso que lo van a hacer ustedes, porque si llegaron hasta acá, hasta esta instancia, y entendieron este proceso de corte, de liberación, de integración, están en condiciones de observar y de llevar a ese lugar oscuro que tenemos nosotros, que sabemos que está ahí, esa emocionalidad que tenemos, que sabemos que es esa zona oscura nuestra, empezar a llevarle luz. Primero observando, primero somos observadores de estas energías internas nuestras que sabemos que están ahí, que no nos gustan mucho, pero que parece que actuaran en forma automática, parece que hasta que hubiera alguien ahí que las disparara, porque después que decimos las cosas, después que actuamos, viene un razonamiento donde dice: no debiste decir eso o no debiste hacer aquello. Pero no importa, por lo menos ya la viste. Te está faltando velocidad para interceptar un poco la reacción, esa emocional, que se ha movido durante muchos años en tu cuerpo físico. Entonces se ha formado ya, se ha integrado como una programación esa reacción. Entonces vas a trabajar ahí, en esa programación. Primero identificándola. Te va a llevar tiempo esto, porque primero va a pasar mucho tiempo donde vos la empezás a ver. Y es como el cazador, ¿no? Vos ves la presa y la seguís, y la seguís, y la seguís, y la seguís iluminando, y la seguís iluminando. No vas a lograr matarla ni destruirla, pero al llevarle luz, al llevarle conciencia, al llevarle entendimiento a esa zona oscura tuyo, se debilita. Con el tiempo se debilita, pierde fuerza. Entonces esa reacción emocional tuya que hace 2 años atrás era tan extrema, después de observarte y observarte, pierde fuerza. Entonces lo que hace 2 años atrás era terrible, ahora te causa gracia. Es más, te da risa y vos decís: ¿cómo puede ser que yo he reaccionado de esa manera ante este evento? Claro, yo estaba interferido. Yo tenía un cuerpo etérico que estaba vibrando en otra energía. Yo tenía seres que me estaban interfiriendo. Yo tenía implantes que se fueron desactivando en la medida que yo fui cambiando. Entonces todo este cambio mental a través de tu voluntad hizo un cambio de vibración en donde se desajustaron todas las instalaciones foráneas que estaban diseñadas y estaban hechas para tu frecuencia anterior. Entonces estos dispositivos que fueron diseñados para esa frecuencia, al cambiarle la frecuencia se van de sintonía y dejan de funcionar y se apagan. En las sesiones de visión remota se ven muchos implantes que ya están en desuso, están apagados, porque como la persona cambió su energía, cambió su reacción emocional, el dispositivo ya no sirve, ya no funciona. Los seres que antes estaban cómodos adentro de esa persona comiendo y alimentándose de su energía, y se terminan yendo. Las larvas energéticas que también comían su energía vital se terminan cayendo, se terminan muriendo, porque la vibración de esa persona cambió, y cambió por la voluntad de querer cortar, de querer cambiar y de querer empoderarse, de querer activar tu poder interno. Con certeza, con confianza, sin dudar. No te olvides que va a estar la mente ahí siempre. Hay muchos programitas en la mente que van a estar ahí para traerte cosas del pasado,
ponértela acá en el presente para que volvás a vivir ese pasado que ya no existe desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el truco de la mente es ese, te trae ese recuerdo, esa vivencia para que volvás a generar energía, para que volvás a generar esa ira, esa melancolía, esa tristeza, esa angustia de hace 10 años atrás. Entonces, la mente va a estar ahí, susurrándote que esto es imposible, activando esa programación, vos no podés, vos no sabés, porque mamá quizá te lo dijo de chico. No tenía malas intenciones mamá, pero te terminó metiendo un programita. Vos no podés, vos no servís, vos no valés. Y como eran las palabras de mamá, eran unas palabras con fuerza, con peso para vos. Entonces, tu proceso de corte, liberación, integración, empoderarte y desprogramarte. No lo vas a hacer de un día para otro, te va a llevar años. Pero en algún momento hay que empezar. Así que qué mejor momento para empezar que aquí y ahora. Un gran abrazo para todos. Chao.